Una de las características de este evento es que se convoca para tratar temas muy diferentes. Bueno, eso ameniza tal vez la reunión. A mí me toca algo que es serio y al mismo tiempo que es muy importante en estos momentos, particularmente en Argentina, pero no solamente en Argentina, que es el tema de la politización, de la judicialización, perdón, de la judicialización de la política. Es decir, podemos tomar un par de indicadores nada más. En los últimos días, en los últimos meses, dos veces, dos jueces federales de primera instancia en Estados Unidos han impedido la aplicación de una orden ejecutiva del presidente Trump que impedía ingresar al país a ciudadanos provenientes de varios estados musulmanes. Es una orden dictada por el presidente por motivos de seguridad y sin embargo ha sido bloqueada por el Poder Judicial con el argumento de que se trataría de una disposición discriminatoria, lesiva de derechos constitucionales, y es la justicia la que toma la decisión de parar al presidente. En Argentina, en el mes de diciembre, tuvimos un debate acerca de cómo se transfería la banda presidencial y el bastón de mando. El debate era si se iba a hacer en el Congreso, si se iba a hacer en la Casa Rosada, si era el anterior presidente la que realizaba la transferencia, si era el presidente que lo iba a recibir a esos atributos por sí mismos. El problema fue resuelto por un tribunal, por un juzgado de primera instancia federal de la Ciudad de Buenos Aires, que inclusive estableció las horas de terminación del mandato de la presidenta María Cristina Fernández de Kirchner, el momento de la asunción presidencial del presidente Mauricio Macri y quién gobernaba el país en ese interín en que cesaba la presidenta y asumía el nuevo presidente. Algo históricamente singular, no está previsto en la Constitución y fue un tribunal el que decidió tal situación. En Argentina los jueces han decidido tal vez demasiadas situaciones. Un detalle singular, Argentina tiene el mayor récord del mundo en acciones de amparo contra el Estado. Fíjense ustedes que cuando el momento del célebre Corralito, hubo alrededor de 350.000 demandas de amparo que desbordaron la capacidad de los tribunales federales y fueron miles de millones de dólares los sacados, los extraídos por los jueces de las bóvedas de los bancos para otorgarlos a los tenedores de depósitos en plazos fijos en dólares. Es decir, tenemos un activismo judicial, una gimnasia judicial constitucional muy llamativa, que también existe en otros países, pero no en la dimensión tan cuantitativamente apreciable como nosotros. Aquí surgen dos problemas. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo con el Poder Judicial? Que si ustedes lo leen en el texto constitucional nacional, no encontrarán que le asigne un destino tan activo, tan intenso. ¿Por qué antes existían cuestiones, existían territorios, existían materias que eran llamadas cuestiones políticas no justiciables? En inglés se las llamaba political questions, se las llama todavía ahora. Por ejemplo, lo referente a seguridad nacional, por ejemplo, lo referente a relaciones exteriores, a la concesión de indultos, de amnistías, por ejemplo, lo concerniente a la determinación y fijación de las políticas de Estado o de la determinación de las tarifas públicas. Hace pocos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó con referencia a las tarifas de gas, recordarán ustedes, fueron nulificadas porque habían sido tomadas por el Estado sin las audiencias previas para prediscutirlas. Y además la Corte Suprema determinó cómo debían ser las tarifas de gas, es decir, que debían ser graduales en un aumento y que debían tener en cuenta la capacidad económica del usuario, del consumidor de gas, de tal manera que aconsejaba al gobierno establecer diferentes categorías de contribuyentes, de usuarios, en función de su capacidad económica para poder o no pagar la cuenta de gas. Eso
como digo, décadas atrás era algo inimaginado. Era considerado una cuestión reservada al presidente, reservada al Congreso, pero una cuestión sobre la que no debía intervenir el Poder Judicial. La pregunta es, ¿por qué hoy interviene? ¿Por qué el Poder Judicial ha pasado a judicializar temas, political questions, no justiciables? Vamos a aclarar una cosa, la Constitución no dice nada en torno a cuáles son las cuestiones políticas no justiciables y cuáles son las cuestiones políticas no justiciables, no decidibles por los tribunales. No lo dice la nuestra, no lo dice prácticamente ninguna constitución del mundo. ¿Por qué es así? ¿Quién inventó que existían cuestiones políticas no justiciables? Lo inventó la Corte Suprema de Estados Unidos ya en 1803 y ha existido toda una tradición en la materia. El mapa, la lista, el catálogo de las cuestiones políticas no justiciables hace unos años era inmenso. Relaciones exteriores, intervención de provincias, políticas del Estado, como dije, indultos, amnistías, determinación de planes de educación, etcétera, etcétera, eran temas donde los jueces decían, aquí no nos metemos. Hace 40 años, si una persona sin recursos ingresaba a un hospital público y en el hospital le decían, mire señor, no tenemos dinero para comprar tal o cual medicamento que usted precisa, esa persona tenía solamente un derecho, el derecho a morirse. Hoy parece ser que la gente no quiere morirse, que la gente quiere vivir y que la gente golpea las puertas de los tribunales cuando no encuentra satisfacción a sus reclamos en la presidencia o en el Congreso. El primer indicador entonces de por qué el Poder Judicial avanza es o son los reclamos sociales para demandar ciertos derechos reconocidos en la Constitución, pero que antes, si no estaban plasmados, si no estaban determinados, si no estaban regulados, si no estaban solventados por el presidente o el Congreso, eran prácticamente no derechos, o eran derechos teóricos, o eran poesía constitucional, pero no eran derecho constitucional. Entonces el primer indicador es, la gente exige a los tribunales cuestiones que antes no les demandaban. El segundo factor que podemos citar para explicar por qué aumenta el número de las cuestiones judiciables hoy, ex no justiciables, es la presión del derecho internacional de los derechos humanos. Argentina ha firmado una cantidad bastante impresionante de tratados, declaraciones, instrumentos internacionales referentes a derechos humanos que reconocen una serie importante de derechos a las personas. Esos derechos son aceptados por el Estado, pero tienen fuente internacional. Y esos derechos penetran en el derecho argentino. Algunos de esos tratados tienen inclusive, después de la reforma constitucional de 1994, tienen jerarquía o rango constitucional. O sea, tienen el mismo valor que el texto constitucional. El derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos es un derecho muy apremiante, muy exigente, muy impetuoso. ¿Y quién lo ejecuta a ese derecho internacional de los derechos humanos? Teóricamente todos los órganos del Estado, teóricamente el Poder Ejecutivo, teóricamente el Congreso, que debe dictar leyes reglamentarias, leyes de implementación de esos derechos internacionales. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre o no ocurre en la escala debida? Si ustedes leen el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, verán que están reconocidos plenamente el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, pero no como declaraciones teóricas, sino como, según la expresión de algunos autores norteamericanos, derechos con dientes, es decir, derechos que muerden, derechos que exigen ser implementados y regulados. Y la gente, cuando no tiene satisfacción en el ámbito del Congreso, en el ámbito del presidente, va a reclamar tales atribuciones al Poder Judicial. Y voy a marcar un tercer indicador, también brevemente, para demostrar el porqué de este crecimiento de la judicialización de ciertas cuestiones políticas anteriormente no justiciables.
Y este factor es la comodidad, la abstinencia, la actitud de lavarse las manos ante ciertos problemas por parte del presidente y el Congreso y transferirlas al Poder Judicial. Olvidémonos un segundo Argentina, vamos a Estados Unidos. Dos temas importantes han sido resueltos prácticamente por la Corte Suprema. Dos temas polémicos, con mucho debate, controversiales. Me estoy refiriendo al caso del matrimonio gay o el aborto. ¿Quién resolvió en definitiva esas cuestiones? Bien o mal, no interesa aquí, no es el momento para tratarlo, podría dar lugar a otra exposición. Lo resolvió la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Y muchas veces el propio presidente o el propio Congreso dejan que el problema sea resuelto por las Cortes y no por ellos mismos. ¿Por qué? Porque eso les exime de responsabilidades políticas. El aborto lo decidió la Corte Suprema de Estados Unidos. No es responsable el presidente, no es responsable el Congreso. Lo decidió la Corte. Pero la Corte dividió la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana ya estaba dividida perfectamente entre los partidarios o no partidarios del aborto libre en cierto momento, en cierto periodo de 3 meses inmediatamente posterior al embarazo. Pues bien, la transferencia de responsabilidades políticas fue impecable. Con esto quiero decir que algunas veces es el propio Ejecutivo y el Legislativo que indirectamente auspician ese giro, ese pase, esa transferencia de toma de decisiones del Ejecutivo y el Legislativo al Congreso. Bueno, y por último, por supuesto, no podemos dejar de mencionar cierto activismo judicial increyendo, en aumento, auspiciado por alguna doctrina que viene del derecho comparado, no está inventada en Argentina, el neoconstitucionalismo, por ejemplo, una doctrina que le interesa que los derechos tengan vigencia, que los derechos sean exigibles, sin importar quién los consuma, quién los realiza. Lo importante para esta posición es que los derechos vivan, existan, sean cumplidos. Ustedes dirán, pero eso no era tarea histórica del Poder Judicial completamente. Sí, efectivamente. Si ustedes leen a Montesquieu, si leen a Hans Kelsen, por dar dos autores célebres en torno al Poder Judicial y a los tribunales constitucionales, ellos no imaginaban un Poder Judicial tan activo, con tanta gimnasia constitucional como el que hoy tenemos. Perfecto, pero el neoconstitucionalismo dice en 2 palabras, me importa menos la división de los poderes que la vigencia de los derechos. Y si los derechos para tener vigencia, reclaman actuación judicial, que actúen los jueces ante la negligencia, ante la omisión, ante el ocio de la presidencia o del Congreso. Tenemos entonces una transformación evidente. Voy a ser un poco, no negativo, sino un poco duro mirando ahora hacia el futuro. Ustedes me dirán, bueno, pero esto cómo pinta de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar? Un poder judicial que para un jurista clásico del siglo XIX o comienzos del XX es un poder que se está entrometiendo en cuestiones políticas. Para otros, en cambio, se vienen a entrometerse a los fines de asegurar la vigencia de los derechos. ¿Dónde está la frontera? ¿Dónde está la línea que dice esto es justiciable, es decidible por la justicia, esto no es justiciable? Señores y señoras, lo triste es que la frontera no existe. No existe porque la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables no figura en el texto constitucional. Fue inventada por los jueces, como digo, hace ya más de 2 siglos por la Corte Suprema de Estados Unidos. Son los propios jueces los que delimitan, los que dibujan el mapa de las cuestiones políticas justiciables, de las cuestiones políticas no justiciables. Y nos encontramos hoy día con propuestas como las que veía en un célebre programa de televisión, que no voy a enviar el chivo aquí con ustedes, que hace unos días, ante un debate enfervorizado respecto del tema de los piquetes, algo que efectivamente es un factor de debate preocupante, de discusión, de confrontación, de oposición
entre los argentinos, donde hay voces muy airadas y donde la temperatura social y política se eleva cotidianamente, existían propuestas de personas que con toda tranquilidad entendían que para resolver las cuestiones de los piquetes, jueces y fiscales debían instalarse frente a cada piquete y ahí decidir qué hacer con el piquete en cuestión. Por ejemplo, diciendo, bueno, córranse a un costado, despejen la ruta, no la despejen, quédense de acuerdo a los derechos reclamados, de acuerdo a las circunstancias económicas y políticas del momento, de acuerdo al grado de agresividad o al revés, al grado de pacificación del piquete. Ellos transferían el tema de la solución de los piquetes al Poder Judicial, como si fuera un proceso más a resolver por los tribunales. Imagínense ustedes si cada piquete tuviera que ser atendido por un tribunal, aparte del trabajo que estos tribunales tendrían, estamos ingresando en una temática donde los magistrados judiciales ni los fiscales no han sido entrenados para disolver manifestaciones sociales o políticas, dejando de lado el tema de la bondad o de lo negativo que puedan tener, o muy negativo que puedan tener estas concentraciones. Consecuentemente, ya finalizando, en torno a la última pregunta, ¿y qué hacemos para el futuro? Debemos, para encarar el tema, reconocer que el asunto, el debate, la cuestión, como dije, no está tratada en el documento constitucional. Cuando algo no está tratado en la Constitución Nacional, ese vacío se llena por un procedimiento que se llama interpretación y construcción constitucional. La construcción constitucional, claro, es difícil de hacer en esta temática porque tenemos sectores muy partidarios de una judicialización casi total de toda la vida política y tenemos, por el contrario, sectores que aconsejan que la justicia no se entrometa en estos casos. Claro que si no se entromete, el problema no es resuelto o es resuelto por otros conductos, léase Gendarmería, Policía Federal, los bomberos o quién sabe quién, o simplemente el caos. Entonces, asumir que el problema no está resuelto por la Constitución, asumir que esto requiere una explicación, un comentario ante la sociedad, en el sentido de, señores, tenemos que pensar en alguna respuesta razonable, una respuesta que ya irreversiblemente va a tener que manejarse con la idea que el Poder Judicial no va a poder ser el Poder Judicial indiferente de hace 60 o 50 años de atrás, pero que tampoco debe ser el Poder Judicial cúralo todo, el Poder Judicial que mágicamente va a resolver todos los problemas argentinos. El tiempo ha terminado, los dejo con una incógnita en un gesto de franqueza. He estado 45 años en la judicatura, en el Poder Judicial, desde empleado hasta presidente de Cámara, y ese lapso creo que puede ser suficiente para asumir que no es una cuestión nueva, ya tiene unas décadas en acción, no es una cuestión fácil de resolver. Tercero, es una cuestión muy ideologizada, muy políticamente embarrada, y por lo tanto lo que corresponde es que con tranquilidad asumamos la decisión que no va a dejar satisfecho a todos de decir hasta aquí puede el tribunal o los poderes judiciales y desde aquí no puede. Le toca al Ejecutivo, al Legislativo o a no sé quién encontrar la solución del caso. Muchas gracias por su atención.